Gracias, Domi. Vengo encantado de contar esta novedad, porque, como podéis tener claro, para nosotros, para el NEO, lo más importante sois vosotros, los desarrolladores. Y la palabra clave en esta presentación que os voy a hacer es la usabilidad. La Wikipedia la define como la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta. Y nosotros lo que queremos es que cada día disfrutes más programando con el NEO. Te voy a presentar las 12 novedades más importantes de usabilidad de las que se incluyen en esta versión. Empezamos por la primera y vamos a hablar del VServer. Hasta ahora, el VServer permitía que un usuario escribiese la contraseña mal y a la tercera vez lo bloqueaba. A partir de ahora, por defecto, admitirá hasta 9 errores del usuario, pero este valor además es configurable para que podáis indicar el valor que vosotros queráis poner para vuestra aplicación y para vuestro servidor. Vamos a hablar ahora de otro componente, el VInstall Builder. Hasta ahora, cuando creabais mensajes en VInstall Builder, perdón, instalaciones con VInstall Builder, los mensajes que os aparecían en caso de error al crear la instalación no eran claros y, por lo tanto, a veces era difícil saber dónde estaba el origen del problema. A partir de esta versión, como veis, los nuevos mensajes son mucho más descriptivos, lo que va a facilitar que en caso de que tengáis algún error al crear la instalación podáis detectarlo y corregirlo con suma facilidad. Vamos a por la tercera novedad y ahora hablamos del VClient para Android y de su localizador. Ahí veis el localizador que está en el rectángulo de la esquina izquierda, muy pequeñito, enano, ahí, y que en realidad pues no es fácil de usar para un usuario que está trabajando con un teléfono móvil. Pues en la nueva versión lo que hemos hecho es poner el localizador a pantalla completa para que el usuario tenga la máxima facilidad a la hora de seleccionar los registros y una vez seleccionado el que le interesa, al aceptarlo, lo que va a ocurrir es que se cierra el localizador y sigue trabajando en el formulario desde el que lo lanzó. Vamos a por otro componente que también gana en usabilidad, VAdmin. Veréis que en VAdmin había un problema cuando un usuario quería incluir un grupo de usuarios si tenéis muchos grupos de usuarios definidos en vuestro servidor. Y de la misma forma, cuando desde un grupo de usuarios queríamos añadirle soluciones o carpetas compartidas, y había muchas, pues resultaba complicado. De la misma forma, desde carpetas compartidas añadir grupos de usuarios, si había muchos, también resultaba difícil seleccionarlo. Pues bien, en la nueva versión, en la 7.18, todos estos cuadros, estas ventanas de selección han sido rediseñadas, reescritas, y veréis, pues luego os lo enseñaré en el editor, porque también tenemos esta misma mejora aplicada a nivel de editor en otro caso, cómo va a ser muy sencillo trabajar ahora con listas muy largas de grupos de usuarios, de soluciones o de carpetas compartidas. Vamos a por la quinta novedad. En VDevelop, el editor de fórmulas ahora utiliza fuentes monospace, con lo cual estas fórmulas largas que a veces eran difíciles de leer o cuando había muchos paréntesis o utilizábamos una fórmula de este tipo muy tabulada, pues al no ser la fuente de tamaño fijo, de ancho fijo, pues resultaba más difícil de leer. Ahora, como veis, es todo mucho más claro, mucho más sencillo de leer y por lo tanto más difícil que nos equivoquemos a la hora de escribirla. Mejor usabilidad en las fórmulas. Y a partir de ahora voy a enseñaroslo ya en ejecución. La pantalla va a estar siempre dividida. En la parte izquierda vamos a ver lo que ocurre en la versión anterior y en la parte derecha lo que ocurre con la nueva versión. Y vamos a empezar con una novedad muy importante, que es de VClient. Y esta es muy importante porque los usuarios seguro que lo van a agradecer. Como veis, en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos abiertas 3 pestañas de 3 opciones de menú. Vamos a ver lo que pasa en la versión anterior. Voy a la pestaña de presupuestos, abro un presupuesto y al cerrarlo resulta que me encuentro que la pestaña que queda abierta es la última, no la de presupuestos. Voy a hacer un segundo presupuesto para que se vuelva a ver otra vez. Y al cerrar vuelvo a la última. Eso es muy incómodo, estamos constantemente teniendo que volver manualmente a la pestaña donde estábamos. Fijaros cómo en la nueva versión, cuando cerramos esta pestaña, regresamos a la que originó y abrió esa pestaña que acabamos de abrir. Muchísimo más cómodo para el usuario final, muchísimo más cómodo para trabajar con listas de registros y estar abriendo constantemente sus formularios.
De verdad que esta va a ser una novedad muy importante para el usuario final. Vamos a por la séptima novedad. Vamos a hablar de abrir solución. Primero vamos a abrir una solución en la versión anterior y ahora la vamos a abrir en la versión nueva. Fijaros como en la versión anterior no se ve y tengo que estirar la ventana para poder ver el nombre, en este caso el número, del servidor cloud al que me conecto. Sin embargo, eso no ocurre en la nueva versión, donde la ventana, además de ser más alta y presentar más soluciones, todas las columnas crecen para mostrarla de forma completa, tanto el nombre de la solución como el servidor al que estoy conectado, la versión, etc. Se acabó el gesto de estirar la ventana de abrir soluciones con esta nueva versión. Vamos a por la octava novedad. Ahora vamos a hablar de conectarnos a varios servidores. En este caso, primero lo vamos a hacer, como siempre, con la versión anterior. Nos vamos a conectar a dos servidores diferentes de dos soluciones y a continuación vamos a hacer lo mismo con la versión nueva. Nos conectamos a dos servidores diferentes y dos soluciones que están ubicadas en eso, en dos servidores. ¿Qué pasa cuando cambio de proyecto en la versión antigua? Pues que difícilmente sé dónde estoy y no sé ni a qué servidor estoy conectado ni prácticamente qué proyecto tengo abierto. Sin embargo, en la nueva versión lo que vais a encontrar es que en la barra de título tendréis siempre disponible y visible tanto el proyecto al que estáis conectados como el servidor. Se acabó el dudar, tener que ir a la pestaña o a la opción de abrir solución para ver dónde estoy conectado. Eso no hace falta, con lo cual ganamos en seguridad, fiabilidad. Ahora es más difícil que nos equivoquemos a la hora de saber dónde estamos haciendo el cambio de nuestro código. Muy interesante esta novedad. Vamos a por la novena. Os hablaba antes de que había una novedad de usabilidad con listas largas. Aquí lo tenéis en la versión anterior. Si me voy a esquemas y abro para añadir una nueva tabla, la lista que sale es muy difícil de gestionar. Y si hay más tablas de las que vemos aquí, pues ya se hace prácticamente inviable. En la nueva versión, fijaros que hay una ventana que yo puedo redimensionar, que todas las tablas están organizadas por su proyecto y dentro del proyecto por orden alfabético. Muy cómodo de utilizar y de gestionar. Incluso si cierro la ventana y la vuelvo a abrir, el tamaño con el que la dejé definida la última ejecución se recuerda. Ahí aunque cierre VDevelop también se recuerda. Muy cómoda esta nueva opción que, como digo, está tanto en VDevelop como en VAdmin. Vamos ya a por la décima novedad de usabilidad. Resultados de búsqueda. Vamos a buscar lo mismo, en este caso la tabla de apuntes, APUC, en la versión anterior y en la versión nueva. Fijaros cómo en los resultados de la búsqueda de la versión anterior aparece un código, un número 12 y el nombre del fichero. Y cómo en la nueva versión lo que vamos a encontrarnos es que en lugar del código aparece el nombre del objeto al que corresponde y el alias del proyecto, que es lo que realmente conocemos como programadores. Por lo tanto, ahora sabréis con mucha más precisión qué objetos habéis localizado y dónde se encuentran ubicados, con mucha mayor sencillez y facilidad, mucho más cómodo. Y atención a esta que viene ahora, la número 11, pegar como, que la usamos muchísimo. Lo normal, vamos a hacer lo mismo en las dos versiones. En la anterior copiamos y pegamos una carpeta. La misma carpeta la copiamos y la pegamos desde la nueva versión. Lo que nos vamos a encontrar es que aparentemente son muy similares las ventanas, pero el gesto de estirar la ventana para poder seleccionar la resolución de tablas y objetos es algo constante que hacemos, es pegar como y estirar esa ventana. Pues eso se acabó. En la nueva versión, una vez que he diseñado la ventana, la he redimensionado a como a mí me interesa y las columnas también, veréis que en la versión vieja tengo que hacer el gesto constantemente y en la versión nueva no. Siempre me voy a encontrar a partir de ese momento esa ventana al tamaño que yo la dejé definida. Con lo cual es mucho más fácil y mucho más cómodo y nos centramos en resolver los objetos, que es lo que de verdad necesitamos hacer cuando pegamos como. Esta me encanta. La número 12 es el inspector donde se usa. Y esto se usa constantemente. ¿Y qué pasa cuando usamos el inspector donde se usa en un proyecto grande? Pues fijaros que cuando elegimos uno de los objetos encontrados, al abrirlo, se pierde lo que había en el inspector donde se usa y lo que nos encontramos es donde se usa el nuevo objeto que acabamos de abrir. Eso es súper incómodo, pero es que además, cuando el inspector donde se usa está abierto, todo nuestro editor va mucho más lento porque constantemente está resolviendo el inspector donde se usa. Eso se ha acabado. Veis que ahora tenemos un botón refrescar en la nueva
en el nuevo inspector donde se usa, que además tenemos la tecla aceleradora Control U para dispararlo directamente con el teclado y que cuando abrimos un objeto no cambia la lista. Puedo seguir abriendo los objetos que usa este campo en concreto, que era lo que hemos hecho la búsqueda. Y si quiero, a partir de ese momento, buscar sobre el objeto en el que estoy, pues pulso Control U, o, como vais a ver, bueno, pues si cambio de campo en la lista y pulso Control U, se recalcula la lista de objetos donde se usa el objeto o subobjeto en el que estoy. Muy, muy interesante. Hay un antes y un después a la hora de tener abierto el inspector donde se usa en el editor y poder trabajar con toda la comodidad del mundo y poder lanzarlo y trabajar con las listas de objetos donde se usan sin perderlas de vista. Muy, muy útil esta nueva funcionalidad del inspector. Y bueno, os dije que eran 12, pero en realidad hay una de regalo, la última, la número 13, y es que en Belneo no somos supersticiosos. Y la número 13 es espectacular, porque la llevamos esperando todos los desarrolladores de Belneo desde hace mucho tiempo. Vamos a verla funcionando. Lo que vamos a hacer es abrir en el proyecto de aplicación, por ejemplo, el formulario de presupuestos y uno de sus subformularios. Y también voy a abrir un proceso. A partir de ahí me voy al proyecto de datos y voy a abrir la tabla de apuntes, la tabla de asientos y voy a abrir también un proceso, por ejemplo, el OnInit Server. ¿Qué pasa cuando abro el proyecto de aplicación de nuevo? Que todo se me ha cerrado. Y si vuelvo al de datos, lo mismo. ¿Pero qué pasa en la nueva versión? Pues que cuando abro los objetos, voy a abrir los mismos, el presupuesto, voy a abrir el subobjeto, en este caso el de la pestaña, el presupuesto y el proceso. Me voy al proyecto de datos y en el proyecto de datos voy a abrir también lo mismo, la tabla de apuntes, la tabla de asientos y el OnInit Server. Pero ahora al regresar al proyecto de aplicación, ¡voilá! Ya está, todo sigue abierto igual que estaba antes y encima el último objeto que estaba usado es el que me encontraré, no solo abierto en la pestaña, sino también en el árbol de proyectos donde estará abierto el último que estaba usando. Y si cambio ahora de proyecto, pues también. ¿Y qué pasa si cierro vdevelop y lo vuelvo a abrir dentro de unas horas, de un día o de un año? Da igual, el proyecto va a recordar su estado y cuando yo abra ese proyecto encontraré los objetos en la misma posición y en edición como los había cerrado. Desde luego, esto es una de las novedades más importantes y todo el paquete de novedades en sí hace que esta versión del editor sea sin duda la mejor y la más cómoda que ha habido hasta el momento. Ya para terminar, me gustaría deciros que, como habéis visto, todas las novedades de usabilidad no se centran exclusivamente en el editor, aunque es lógico que haya más en ese componente, pero trabajamos a nivel de usabilidad de toda la plataforma. Deciros que este ha sido el primer paquete de novedades de usabilidad, pero vendrán más, porque estamos en sintonía con la comunidad, que sabemos que os gustan, y nosotros estamos por la labor de que haya más novedades de usabilidad, porque son muy buenas para todos. Y os puedo asegurar que después de usar este editor durante más de un mes, no quiero volver a versiones anteriores. Cuando lo uséis, no querréis volver a trabajar con versiones anteriores, sin duda.